Ya, Sí, ahora doctor. voy a entrar a las diapositivas, ¿ya? Ahora, ahora ven, Sí, doctor. ya, escucha, mira, que no sé qué ha pasado, pero está pataleando. Muy buenas noches a todos y disculpen esa falta de ejercicio y estas cuestiones que estamos retomando otra vez. Me ha tocado dar a mí la parte que compete a esófago, estómago e intestino delgado. Entonces vamos a empezar con esófago y vamos a empezar diciendo que el esófago es un tubo muscular que se extiende desde el nivel inferior del cartílago cricoides hasta el estómago. Se divide en una porción cervical, en una porción torácica y una porción abdominal. Tiene una longitud de 25 centímetros y un diámetro de 1.5 centímetros. Carece de cubierta serosa a diferencia del resto del intestino, que suelen tener 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. En cambio, en el esófago no existe esta última capa, que es para considerarla en los procedimientos quirúrgicos porque le da un mayor soporte a los procedimientos de suturas y las cosas que se tengan que hacer en los procedimientos quirúrgicos. La irrigación es procedente de la aorta, que está suplementada por ramos de vasos tiroideos inferiores, bronquiales y frénicos. El drenaje linfático corre paralelo a la víscera. La inervación está dada por el vago, o como también se llama neumogástrico, que es izquierdo o derecho, o anterior o posterior. Tiene 2 esfínteres a cada extremo, o sea, hay un esfínter que está en la parte superior, que es el esfínter cricofaringio, y en la parte inferior el cardias, que está en relación con el estómago. El esfínter cricofaringio es un esfínter que tiene una acción mecánica. En cambio, el esfínter del cardias es un esfínter que responde, es fisiológico y que responde a los cambios de presión. La función es de propulsar los alimentos desde la faringe al estómago. Aquí tenemos que dentro de los síntomas más comunes en las enfermedades esofágicas está la disfagia, en segundo lugar, el dolor subesternal. La evaluación comienza con una buena historia clínica y una exploración física. Utilizamos sistemas complementarios como la radioscopía, esofagoscopía, cineradiografía, manometría y determinaciones del pH con finalidad de hacer un diagnóstico adecuado. En esta imagen encontramos, esta es la parte del esófago, acá hay como una bolsa, que es una protrusión en forma sacular, que se denomina divertículo. Este divertículo está en la parte superior, o sea, en la región cervical del esófago. Aquí tenemos otro divertículo que está en la parte media, que se llama divertículo medio torácico. El de acá arriba se llama divertículo de Schenker. Y hay otro divertículo en la parte inferior que se llama divertículo epifrénico. Este divertículo de Schenker emerge en la parte esta denominada triángulo de la Mer. Estos divertículos esofágicos pueden ser verdaderos o falsos. Los divertículos se denominan verdaderos cuando están compuestos por todas las capas de la pared del esófago, y falso cuando la membrana mucosa se hernia a través de las fibras musculares. Los falsos se llaman también de pulsión, como tenemos el divertículo de Schenker y epifrénico, son los que están en el extremo. Y el verdadero se llama también de tracción, que es el divertículo medio torácico. En esta imagen podemos observar aquí un divertículo, este es un divertículo cervical, el divertículo de Schenker. Aquí vemos el compromiso, esta es la parte del esófago,
Aquí podemos observar la vaina de la arteria carótida y el músculo cricofaríngeo. Luego tenemos acá el divertículo de Schenkel, se desarrolla a través de una zona susceptible situada en la porción inferior de los músculos constrictores de la faringe, inmediatamente por encima del músculo cricofaríngeo. El síntoma más común es la disfagia, puede tener deglución ruidosa, masa tumoral cervical, regurgitación, salivación excesiva y mal aliento. ¿Qué es lo que ocurre? En ocasiones acontece que los pacientes acuden a la consulta especificando de que tienen halitosis. Halitosis es un signo de mal aliento o un síntoma de mal aliento. Entonces, al hacer la exploración en el paciente, primero vemos la parte bucal, si tiene caries dentales o no tiene caries dentales, y al descartar cualquier tipo de patología bucal, continuando ese mismo tipo de sintomatología de la halitosis, entonces nos vemos en la obligación de poder hacer un estudio complementario por medio de una radiografía contrastada del esófago, en la que ya se va a dibujar el divertículo, o también puede ser de utilidad a la endoscopia. Aquí vemos el músculo constrictor inferior, vemos el divertículo, y aquí vemos el músculo cricofaríngeo. Acá se está haciendo ya la resección del divertículo. El diagnóstico, habíamos dicho, se hace a través de un esofagograma. El tratamiento es la resección quirúrgica. Luego tenemos el divertículo epifrénico. Se desarrolla inmediatamente por encima del diafragma. El diagnóstico por medio de una esofagografía. El tratamiento, una resección quirúrgica. Luego tenemos el divertículo medio torácico. Se presenta a nivel de la bifurcación de la tráquea y hay que prescindir de todo procedimiento de intervención quirúrgica porque los resultados no son buenos. Luego tenemos, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, bueno, ya me ha quedado una duda terrible porque no he podido entrar y estoy medio susceptible de que se me escuchen o no. Luego tenemos otra patología denominada acalasia. La acalasia es un trastorno motor esofágico primario caracterizado por relajación anormal del esfínter esofágico inferior y ausencia de peristalsis esofágica. Hay una incidencia de 6 por 100.000, ocurre tanto en ambos sexos, tanto en el sexo masculino como en el femenino, y generalmente se suele presentar entre los rangos de 25 a 60 años. Aquí tenemos esta imagen, es un esofagograma. Vemos el esófago que está dilatado y vemos una zona estenótica que aquí prácticamente está en relación con la unión del estómago. Esta es una esofagografía ya con contraste. Vemos cómo se dibuja el esófago, que es esta imagen blanca, y aquí hay una zona estenótica en la parte distal. La etiología, hay varias hipótesis que intentan explicar la pérdida de los ganglios mientéricos del esófago. Como agentes virales, el herpesvirus, autoinmune, neurovegetativa, genéticas y tóxicas. Dentro de la patología existente en nuestro medio, podríamos atribuir de que la enfermedad de Chagas también es un factor etiológico para que el paciente pueda tener una patología relacionada a acalasia. Porque en la enfermedad de Chagas, que es ocasionada por Trypanosoma cruzi, existe una ganglionosis, o sea, hay una zona aganglionótica que no tiene inervación y consiguientemente va a dar lugar a una situación de estenosis porque no va a haber el tránsito alimenticio que pase del esófago al estómago. La fisiopatología, etiología desconocida. Existen neuronas inhibitorias que son igual a las neuronas excitatorias. Hay una contracción permanente del esfínter esofágico inferior, una ausencia de peristalsis esofágica por la ganglionosis.
En condiciones normales, el esfínter esofágico inferior está cerrado, formando la principal barrera antirreflujo. El esfínter esofágico inferior se relaja ante una gran variedad de estímulos, como estímulos relacionados a deglución, a distensión del esófago, a distensión del estómago, que todo está mediado por mecanismos neurogénicos que dan lugar a un tono muscular del esfínter esofágico inferior con una presión de cierre por mecanismos miogénicos, concentración de calcio, mecanismos neurogénicos, una inervación colinérgica, que todo esto está modulado y controlado por el vago. Estudios patológicos en pacientes con acalasia han demostrado la disminución o la ausencia completa de neuronas del plexo mientérico. La preservación de la inervación colinérgica excitatoria implica que la pérdida neuronal característica de la acalasia puede ser selectiva para algunas neuronas inhibitorias. La evidencia directa apoya la pérdida neuronal inhibitoria proviene de estudios inmunohistoquímicos que demostraron la ausencia de la PIP-ion sintetasa en especímenes de esfínter esofágico inferior en pacientes con acalasia. Hay una incidencia de 0,4 a 1 por 100.000 habitantes, una prevalencia de 10 casos por 100.000 habitantes. Afecta de igual manera a hombres y mujeres, puede presentarse a cualquier edad, máximo entre los 30 y los 50 años. Los síntomas que condicionan la acalasia: la disfagia en un 95% de los casos. Esta disfagia es para sólidos y líquidos. Hay dolor retroesternal o subsifoideo y es de larga evolución. La regurgitación se presenta en el 60% de los casos, sobre todo durante el sueño, y hay riesgo de complicaciones pulmonares, o sea, las neumonías por broncoaspiración. El dolor torácico, el 50% de los casos, más frecuente en las fases iniciales y mejora con la evolución. La pirosis no es debida al reflujo gastroesofágico, está dada por fermentación bacteriana de comida con formación de ácido láctico. El diagnóstico: en un tiempo medio de 2 años, el paciente presenta síntomas como disfagia en un 90%, regurgitación en un 75%, pérdida de peso en un 60%, dolor torácico en un 40%, pirosis en un 40% y tos nocturna en un 30%. Dentro de la historia natural, se puede determinar un estadio inicial, una segunda etapa y una tercera etapa, inclusive hay hasta una cuarta etapa. En el estadio inicial, el paciente suele presentar dolor retroesternal, disfagia y regurgitación. En la segunda etapa, que es una etapa de compensación, hay una dilatación del esófago. En la tercera etapa, que es una etapa de descompensación, hay gran dilatación, hay un aumento de los síntomas, hay pérdida de peso y complicaciones pulmonares. Aquí tenemos en esta radiografía simple del tórax una dilatación esofágica con ausencia de la cámara gástrica, ¿no? Entonces aquí ya se ve de que ahí se muestra un poco de que hay una dilatación. Y aquí la cámara gástrica apenas es un hilo, ¿no es cierto? La radiología, el estudio gastroduodenal, que es una primera técnica diagnóstica que tiene una sensibilidad de un 95%, que es una esofagografía con contraste, nos muestra acá cómo se dibuja el esófago y dónde es la zona de estenosis. Aquí estamos viendo, esta es la zona de estenosis. Esta otra imagen ya corresponde al estómago y esto ya es el hilo, ¿no ven? Entonces acá vemos de igual manera la zona de estenosis como en esta otra placa radiográfica. Y en esta última es mucho más evidente. Entonces vemos acá el esófago
esto que termina en punta de lápiz o pico de ave que denomina, y aquí vemos el contraste que ya ha entrado algo al estómago, esto ya es la parte del antro, y aquí está el píloro y la primera porción del duodeno. Acá en el estadio inicial hay una escasa dilatación, escasas contracciones propulsivas y una apertura perezosa del esfínter esofágico inferior. Entonces acá ya vemos cómo se dibuja el esófago, que tiene una dilatación, pero no es muy marcada, pero aquí ya se nota de que hay un retardo en el paso del contraste. El segundo estadio ya muestra un esófago más dilatado, tiene una forma fusiforme, contracciones no propulsivas, extremo distal afilado y una éstasis esofágica. El tercer estadio ya hay una dilatación extrema. El esófago ya adquiere las características radiológicas de un colon. Aquí ya aparece esto, las austras. Hay una éstasis notable. Gran parte del contenido secretado del contraste se queda acá. Hay paredes atonas, esbozo de rodilla, esto de aquí, marcado afilamiento distal en pico de pan. El cuarto estadio, un esófago dilatado más de 10 centímetros, de aspecto tortuoso, 2 o más rodillas. Entonces vemos acá que esta es la zona estenótica. Dentro de la manometría nos va a mostrar un aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Hay una ausencia de la relajación o relajación incompleta con la deglución. Hay una peristalsis del esófago. Aquí vemos que ya esta es una imagen relacionada a la manometría, que ya la vamos a ver también más adelante. Aquí vemos esto de acá, por ejemplo, es un esófago normal dentro de la manometría. Acá ya vemos que estas espículas están casi ya aplanadas, que es una situación relacionada a la calasia. Entonces, pues podemos ver que para el diagnóstico hay estadios precoces, aperistalsis, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, y no diferencia la calasia de una neoplasia de cardia. Aquí la peristalsis, que muestra un asterisco, presión en reposo del esfínter esofágico normal o elevada, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior o inexistente en un 80%. Presión basal del cuerpo esofágico elevada, mayor a la gástrica, y comportamiento vigoroso del cuerpo esofágico, contracciones de amplitud superior a 60 milímetros de mercurio, repetitivas de duración prolongada. Entonces, dentro de estos criterios para clasificar si el paciente tiene acalasia o no, acá tenemos cuando presenta un solo asterisco, es un criterio obligado, con 2 asteriscos, criterios opcionales, y con 3 asteriscos específicos de acalasia vigorosa. La endoscopía sirve para descartar malignidad o pseudoacalasia. Presentación tardía en mayores de 60 años, de corta evolución, menos de 6 meses, excesiva pérdida de peso y dificultad para pasar el endoscopio. Contrariamente a lo que ocurre normalmente en los procesos neoplásicos, en los tumores, en la pseudoacalasia, que parece asemejar una acalasia y es un proceso neoplásico, entonces no se observa que hay una parte de protrusión de la mucosa, sino que parece como si hubiese una compresión extrínseca al esófago, y eso va a dar lugar que vamos a poder llegar a una conclusión diagnóstica definitiva a través de una tomografía axial computarizada, porque aquí ya se va a ver una pared de un diámetro mayor a 10 milímetros. Entonces ya vamos a especificar de que se trata de un proceso tumoral. Entonces también acá dentro de esta situación hay que evaluar la mucosa.
Generalmente estos pacientes suelen presentar infecciones micóticas por cándida. Aquí en la endoscopia siempre se debe realizar una radiología típica. Objetivos: descartar otras causas de estenosis, carcinoma de la unión esófago-gástrica, evaluar la mucosa esofágica antes del tratamiento. Las características: un esfínter cerrado, se atraviesa ejerciendo presión, hay una dilatación y atonía del cuerpo y encontramos restos alimenticios. La endoscopía debe buscarse con especial interés la presencia de una hernia de hiato de gran tamaño que contraindica la dilatación neumática. La cándida, que es la micosis, tratarla antes de cualquier procedimiento. El carcinoma de cardias, que suele tener origen gástrico. La causa más frecuente de acalasia en Estados Unidos y de Europa, o de pseudoacalasia. Un porcentaje no despreciable de neoplasias son de tipo infiltrativo y no identificadas bajo visión endoscópica. Es por eso que hay necesidad de utilizar la tomografía axial computarizada. El tratamiento. Los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas, mejorar el vaciado esofágico, prevenir complicaciones como el megaesófago. La evaluación de la respuesta, que puede ser sintomática, y la velocidad de vaciado esofágico. La lesión neural degenerativa no tiene tratamiento. La terapia va dirigida a paliar los síntomas y prevenir las complicaciones pulmonares. En la actualidad disponemos de 4 estrategias terapéuticas: los fármacos, la toxina botulínica, la dilatación con balón y la miotomía. El tratamiento farmacológico implica la administración de dinitrato de isorbide, que también se llama nifedipino o adalat. Aquí se utiliza el dinitrato de isorbide de 5 a 10 miligramos sublingual y la nifedipina de 10 a 20 miligramos sublingual. Las indicaciones: acalasia temprana con mínima disfagia, mejorar el estado nutricional antes de la cirugía, respuesta parcial tras dilatación o cirugía y contraindicación de tratamiento quirúrgico o dilatación neumática, no respondedores a inyección de Botox. La eficacia es un 70%, efectos indeseables como taquifilaxia. La dilatación neumática, predictores de buena respuesta. Pacientes con una edad mayor de 40 años, una presión tras dilatación menor a 10 milímetros de mercurio. Complicaciones: perforación 2%, mortalidad 0,2%, menor incidencia de reflujo gastroesofágico que la cirugía. La dilatación neumática, los dilatadores. Tenemos aquí un balón de polietileno, un diámetro variable de 30, 35 y 40 milímetros. Ventaja: baja distensibilidad, alcanza el diámetro máximo, un aumento de presión que no aumenta el calibre. Entonces aquí tenemos la perita, el manómetro para hacer la insuflación. Una vez que pasa la bujía a nivel de la zona estenótica, se procede a la dilatación neumática. Aquí estamos viendo cómo se hace la dilatación. Se pasa la zona estenótica, se insufla con el balón y se va aumentando la presión neumática. La dilatación neumática, el objetivo es la ruptura de las fibras musculares lisas del esfínter esofágico inferior. Tiene una eficacia de 60 a 95%. Disminuye a la mitad en las dilataciones siguientes. Hay mejor respuesta a mayor edad y menos tiempo de evolución. Las contraindicaciones, como la hernia hiatal grande, un divertículo epifrénico y una dilatación mayor a 7 centímetros. Las complicaciones: perforación 3 a 5%, que da una mortalidad de 0,3 a 1%.
Otras complicaciones como el hematoma intramural, dolor torácico prolongado y reflujo gastroesofágico en un 25 a 35%. La toxina botulínica, Pacherea describió su utilización por primera vez en 1992. De las 7 toxinas producidas por la cepa toxigénica de Clostridium botulinum, los serotipos A, B, C, D, E, F y G, la que se utiliza únicamente es el serotipo A. Tiene una afinidad selectiva por terminaciones presinápticas periféricas. Ejerce una acción enzimática sobre una proteína de membrana SNAP25 y bloquea su funcionamiento. Impide el paso de acetilcolina al citosol. Esto bloquea la salida de acetilcolina, produciendo parálisis flácida de la placa neuromuscular. Aquí estamos viendo cómo se hace la aplicación de la toxina botulínica. Se infiltra alrededor de toda la zona estenótica, entonces se hace en forma circular. Es una inyección de 80 a 100 unidades internacionales de Botox y tiene una eficacia de 60 a 85%. 50% reaparición de síntomas en 6 a 12 meses. La toxina botulínica produce un alivio inmediato, un 85%, en 6 meses un 50%, y hay necesidad de nuevas inyecciones. Es menos eficaz que la dilatación neumática y la miotomía. Tiene una buena alternativa en ancianos, mejor respuesta y más coste efectivo. Escasas complicaciones, no complica posteriores tratamientos. La toxina botulínica tiene una acción eficaz y potente, pero reversible en 3 a 6 meses. La placa es reinervada, reservada a pacientes en los que no se puede realizar dilatación neumática o un elevado riesgo quirúrgico. Hay efectos secundarios como molestias o dolor torácico y un reflujo gastroesofágico menor de un 5%. La miotomía ya es el procedimiento quirúrgico. Heller en 1913 realizó la primera miotomía, que era una doble miotomía longitudinal en esófago terminal. En 1923, Hajar redujo la miotomía a una sola. Ancona, Perachi y Satinoto introdujeron la cardiomiotomía laparoscópica con fundoplicatura anterior antirreflujo. La miotomía quirúrgica más eficaz a largo plazo es un 85% a los 5 años. Se puede hacer por técnica laparoscópica y las complicaciones, reflujo gastroesofágico es un 10% asociado pero a fundoplicatura. Menor riesgo de perforación, menor mortalidad. No complicada con técnicas endoscópicas previas. Aquí tenemos, esta es la cardiomiotomía. Lo que se hace es una cardiomiotomía larga de Heller, se llama. Entonces, el esófago tiene una musculatura, la parte externa es longitudinal, o sea, los músculos, las fibras son longitudinales, o sea, lo que hacemos es cortar primero esa parte más externa, la parte longitudinal, y luego rodea el esófago una musculatura circular, que también la cortamos en una longitud de 6 a 8 centímetros que comprometen la parte de la unión gastroesofágica y también la parte del cardias. Entonces, en toda esta porción es que se hace la miotomía, o sea, el corte de la parte muscular del esófago, y a esto queda como una hernia, o sea, únicamente queda la mucosa del esófago. Entonces, como no haya una parte muscular, va a dar lugar a que el contenido alimenticio pueda pasar y retirarse la parte estenótica. Aquí se está haciendo la hemifundoplicatura. No es una aplicatura de Nissen. La aplicatura de Nissen es para la hernia hiatal. Esta es una hemifundoplicatura. Entonces,
únicamente vamos a cubrir con el fundus gástrico esta parte que donde se ha hecho la miotomía. Entonces es aquí donde estamos cubriendo. Y esto es un procedimiento que va a evitar el reflujo gastroesofágico y asimismo también va a proteger esta zona de la mucosa. Entonces consiste en una incisión de fibras musculares lisas hasta la mucosa, 1 centímetro por encima del estómago hasta 5 a 6 centímetros. Resultado 80-90% satisfactorio. Reflujo gastroesofágico 10% que se resuelve con fundoplicatura. Aquí ya vemos la técnica laparoscópica que resulta ser similar a la técnica abierta. La miotomía, las indicaciones: fracaso de dilatación neumática, perforación durante la dilatación, hernia hiatal o divertículo epifrénico, niños o pacientes no colaboradores. Las complicaciones: perforación temprana, reflujo gastroesofágico, disfagia grave, fundoplicatura muy tensa, tiene una mortalidad de un 2%. La miotomía versus dilatación neumática. Los pacientes jóvenes serían beneficiados con miotomía laparoscópica. En situaciones especiales requerirían 2 o más dilataciones con balón. En pacientes añosos con evolución corta de síntomas, la dilatación neumática es de primera elección y en la mayoría de los casos la cirugía no es necesaria. Las intervenciones subsecuentes, luego de tratamiento inicial de la acalasia, es común. El riesgo de intervenciones posteriores es mayor en la dilatación neumática que en la miotomía. Acá tenemos una conclusión en función de lo que representa el tratamiento con fármacos, con la toxina, la dilatación y la cirugía. Con fármacos el efecto es inmediato. Produce efectos secundarios como cefalea, hipertensión arterial, bien aceptado, de inicio rápido, y efectos secundarios como taquifilaxia y poco efectivo. La toxina tiene un efecto corto. Efectos secundarios: dolor torácico en un 20%. Las ventajas: baja morbilidad, moderada duración. Y las desventajas: requiere de repetición, poco rentable a largo plazo. La dilatación tiene un efecto medio. Los efectos secundarios: la perforación. Las ventajas: buena duración, rápida recuperación. Y las desventajas: complicación infrecuente pero grave. La cirugía tiene un efecto largo. Efectos secundarios: el reflujo gastroesofágico. Las ventajas: más eficaz y duradero. Las desventajas: más caro y una recuperación más larga. El riesgo de carcinoma: hay una prevalencia de 2 a 7%. Mayor riesgo sin tratamiento o con tratamiento inefectivo. No es recomendado el screening. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por favor, adelante. Perdón, doctor. Quería consultarles respecto a los temas que está avanzando. Según el cronograma, teníamos previsto que con usted teníamos que avanzar a partir del estómago, doctor. Ya, bueno, de cualquier manera, acontece que en las anteriores gestiones, los temas que me han tocado a mí es esófago, es estómago, duodeno, intestino delgado. ¿Entiendes? Es por eso que estoy pasando la parte de esófago. ¿O ya han pasado ustedes esta parte? De hecho, sí, doctor. La parte de esófago lo llevamos a profundidad con el doctor Vallejos en el segundo parcial. Ajá. Bueno, no importa, vamos a hacer un repaso porque no falta mucho. Y si lo han llevado a profundidad, me permitiría hacer alguna pregunta, tal vez.
A ver, voy a continuar. Luego tenemos aquí la esofagitis péptica, es una inflamación del esófago causada por reflujo de contenido gástrico, causada por insuficiencia del esfínter cardial asociada a hernia del hiato u obstrucción pilórica. La hernia hiatal, la más común, es la de tipo 1, llamada por deslizamiento y se forma cuando el ligamento frenoesofágico no mantiene la unión gastroesofágica en la cavidad abdominal. La hernia de tipo 2, llamada hernia por enrollamiento o paraesofágica, ocurre cuando la unión gastroesofágica se encuentra sujeta al abdomen, pero existe un defecto hiatal casi siempre grande. Los métodos de diagnóstico, la endoscopía, manometría, pHmetría, esofagografía. Otros estudios. La gammagrafía permite valorar la permeabilidad esofágica y la presencia de reflujo. Asimismo, permite identificar la distensión gástrica por vaciamiento prolongado. La laringoscopía y el examen estroboscópico proporcionan datos objetivos del reflujo gastroesofágico. El tratamiento médico semejante a la de la úlcera péptica, o sea, la cuestión de darle protectores H2, inhibidores de la bomba de protones, darle antiácidos y un tratamiento dietético que evite la ingesta de comidas que puedan ser irritantes, ¿no es cierto? Y el hecho de que el paciente cuando coma tiene que deambular y cuando se acueste, que se acueste con una cabecera elevada. Ese es el tratamiento de la úlcera péptica, aparte de la posición y del paciente que requiere cuando tiene una hernia hiatal. El tratamiento quirúrgico en pacientes con datos de lesión esofágica grave, la úlcera, estenoso o mucosa de Barrett, resolución de los síntomas o recaídas durante el tratamiento médico, se realiza una fundoplicatura de Nissen de 360 grados. Luego tenemos el esófago de Barrett. Las células lesionadas en el tercio distal del esófago son sustituidas por células escamosas o a través de la metaplasia por células cilíndricas, esófago de Barrett. La más común es la metaplasia intestinal especializada, la displasia y el carcinoma. Los tumores benignos son raros y pueden originarse en el epitelio o en la pared muscular. El más frecuente es el liomioma. El carcinoma es el más frecuente, es el epidermoide, es raro como lesión primitiva, generalmente son carcinomas gástricos que se han extendido hasta el esófago. Los síntomas: disfagia, pérdida de peso, tratamiento. Los resultados de los cánceres del tercio medio y superior son malos cual sea el método empleado. En cambio, en los del tercio inferior, los resultados son mejores. La irresecabilidad puede ser debida a infiltración de los tejidos adyacentes, la aorta, tráquea, pulmones y columna vertebral. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Hola? Hola, no sé si están ahí. Sí, doctor. Aquí estamos. No hay ninguna pregunta. ¿Podríamos ampliar esto de las lesiones del esófago condicionadas también por la ingesta de álcalis y de ácidos? Las quemaduras esofágicas, que pueden ser accidentales o que se las toman con fines de suicidio. Accidentales, por ejemplo, la soda cáustica que se utiliza para los baños y cosas como este color blanquecino. En alguna ocasión hemos visto que los pacientes ingieren esto y acuden al hospital con el antecedente de que han tomado este álcali o que también han tomado algún ácido, como el ácido sulfúrico que se utiliza en las baterías. Es un precursor de la cocaína, y los que producen este producto en ocasiones tienen ácido sulfúrico y son los familiares los que toman el ácido sulfúrico
y acuden con este antecedente. Entonces, esta gente refiere presentar dolor retroesternal, mucha salivación, y lo que solemos hacer nosotros es podemos pasar una sonda nasogástrica en primera instancia cuando el cuadro no ha pasado de 12 horas. Inclusive se puede hacer una endoscopía para hacer una evaluación de la extensión de la quemadura, de la lesión. Pero si ha pasado más de 12 horas, se recomienda que ya no se haga ningún tipo de procedimiento y únicamente darle al paciente corticoides y antibióticos. Los corticoides con finalidad de evitar de que el proceso inflamatorio y consecuente a la quemadura de un proceso cicatrizal estenótico. Los pacientes que quedan con cuadros estenóticos son sometidos a tratamiento de dilatación con las bujías y tal, hay que hacer dilataciones, y si no se resuelve esto, a la larga son pacientes candidatos a una cirugía grande que se llama transposición de colon, que se retira inclusive la parte del esófago lesionado, porque si se deja un esófago afuncional lesionado estenótico, es muy factible que ese paciente haga tenga un proceso neoplásico. Entonces se hace la transposición del colon en reemplazo del esófago lesionado. ¿No ve? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe. En caso de qué sustancias ingeridas le tendría que hacer un lavado gástrico o no se hace con ninguna. Tenía esa duda. No, no se hace lavado gástrico. Los lavados gástricos se hacen con otro tipo de tóxicos. O sea, por ejemplo, estos tóxicos que los utilizan en la agricultura, ¿no ve? Órganos fosforados. Ahí se hacen los lavados gástricos. Pero acá, en las lesiones del esófago, son situaciones que van a condicionar quemadura. Es como una quemadura. Es quemadura por álcalis o por ácidos. Entonces no podemos hacer un lavado gástrico, no está indicado de hacer. Lo que solemos hacer, digamos, una evaluación de acuerdo a la magnitud de la quemadura. El paciente inclusive puede tener perforaciones del esófago o el ácido llegar al estómago, condicionarle una peritonitis por perforación gástrica, todas estas consecuencias. Pero sin embargo, si no hay estos signos o manifestaciones en las que veamos en la placa radiográfica de tórax, por ejemplo, un mediastino ensanchado y que no presente síntomas, únicamente estos pacientes suelen presentar, que les digo, mucha cialorrea, porque por la quemadura, y se los interna para someterse a este tratamiento en base a corticoides y antibióticos. El corticoide es un antiinflamatorio que va a condicionar a un retraso en el proceso cicatrizal y que también va a condicionar a una causa de mayor infección. Es por eso que hay que, aparte de darles los corticoides, hay que darles y cubrirlos con antibióticos. ¿Ven? Muy bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta más. ¿Por el Chagas puede haber una estenosis esofágica? Pero claro, o sea, hemos visto como factor, digamos, etiológico, o sea, la calasia, ¿no ve? Entonces, la calasia es una estenosis de la parte distal del esófago y está dada por una ganglionosis. Entonces, la enfermedad de Chagas afecta particularmente, dentro de lo que nosotros vemos, al intestino grueso, dando lugar a un proceso obstructivo del colon que se llama vólvulo. Y el vólvulo, por ejemplo, dentro del factor etiológico en los países como el Brasil, tiene el 100% del factor etiológico la enfermedad de Chagas. En la Argentina está con el 30% y en Bolivia con el 30%. Entonces, en nuestro país se atribuye a otras causas que tampoco no están demostradas, como aspectos dietéticos, el sistema alimenticio, que es rico en hidratos de carbono, la masticación de la coca,
el dolicomegacolon de altura, en fin, todos estos factores que no están demostrados científicamente, sino que se atribuyen como factores causales porque en estos pacientes no se ha encontrado de que sean portadores de enfermedad de Chagas, ¿no ve? Pero en el esófago sí puede tener compromiso por la enfermedad de Chagas. Entonces hay una ganglionosis en la parte distal del esófago y muchos pacientes que se operan con acalasia son pacientes chagásicos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo lo siento mucho, tenía nomás dentro del sistema que tenía que darles la parte de esófago, pero si es que ya la han avanzado, no importa. Y mañana continuamos con lo que es estómago y lo que viene posteriormente, ¿ya? Si no hay más preguntas, mil disculpas por la tardanza en entrar, por la falta de práctica o no sé qué será del internet, en fin, que ha sido un poco complejo el poder comunicarme con ustedes. Entonces quedaríamos hasta mañana en este mismo horario y ya les voy a pasar la invitación. ¿Ya? Muy Gracias. bien, muy buenas noches.